empezar con esta cita de Haruki Murakami. No sé si le conocen. Él es un escritor japonés muy conocido ahora mismo en la época actual. Tiene muchísimos libros que está teniendo mucha acogida en la lengua española. Pero lo traigo aquí a colación porque esto es una frase que a mí me encantó de él y que la he tomado y le he acuñado como propia. Dice, porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer. El primer contrincante no es mi amiguito, mi colega, el que sea. Soy yo misma. Ok, yo misma mejorarme cada día más. Y eso es algo que con lo que yo quiero que ustedes pudieran tener presente y pendiente, de que esto no se trata de yo escribir mejor que nadie, sino yo misma ir mejorándome cada vez más. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, entonces vamos a ver primero lo que es la ortografía. Primero tenemos que establecer qué es. Y la ortografía, como su nombre lo indica, es una palabra compuesta. Orto, de reglas, y grafía, de la correcta forma de escribir estas palabras. Y que realmente estas palabras no se tratan solamente de acentos, sino que estamos hablando de que están involucrados los signos de puntuación, está la grafía de las palabras, ¿ok? Y las composiciones de estas, como estábamos diciendo ahorita. Y esto es un chistecito que yo pongo ahí para romper el hielo. Fíjense, esto salió en televisión internacional. Entonces dice el pequeño meme, dice, sin las tildes no entiendo si es una noticia o si es un sicario con una oferta de 6 personas más suegra de regalo. Mato a 6 personas, también asesino a su suegra. Espero que se rían un poquito porque a mí siempre me causa gracia, porque la falta de acentos, miren lo que provoca, y la falta de puntos no se entiende. Entonces, para establecer ya, ir entrando en materia, tenemos primero que establecer qué son las átonas y las tónicas. Primero, cuando hablamos de átonas, son aquellas sílabas que no tienen esa fuerza cuando yo las menciono, y lo vamos a ver como ejemplo un poquito más hacia adelante. Mientras que la tónica es totalmente lo contrario, una antítesis de la atona. Ella tiene fuerza en su sílaba. Y cuando hablamos de sílabas, por ejemplo, estamos hablando tónica. To, ahí hay una fuerza que me está indicando la sílaba. Ni, ca, estas dos sílabas no tienen tono, lo cual indica que son átonas. Ok, entonces teniendo esto en mente, yo quisiera preguntarles a ustedes que me pueden o abrir el micrófono o escribir en el chat para decirme cuántos tipos de acento ustedes piensan que hay. Dile, Dilina. Dame un segundito que te tengo en mute. Dime, a ver. El prosódico y el... Ay, Dios mío. No tienes que decírmelos todos, solamente enumerámelos. Es decir, hay 5, hay 4. Creo que recuerdo que son 2, no recuerdo más. No importa. Pues fíjense aquí, esto es una pregunta tricky que yo hago, porque hay 5 tipos de acento. Porque cuando estamos en el colegio, y creo, cuando yo estudié en la universidad, no te lo dan todos. Y es una falta de los profesores. Hay que darlos todos, porque todos tienen la relación y todos están allí para ayudarnos a escribir correctamente. Entonces, el primero que vamos a estar viendo es el acento prosódico, que Lina lo estaba mencionando hace unos minutos, que ese es el acento que nosotros escuchamos, pero que no vemos. Por ejemplo, aquí pongo 2... valga la redundancia, que he dicho muchos ejemplos, ¿no? Está santo, sí, ya. No decimos sí, ya, ni santo, decimos santo. Entonces, esa fuerza tónica que tiene san, eso ahí hay un acento prosódico, porque por reglamento todas las palabras en sí tienen acentos. Ok, entonces ese acento prosódico es ese que yo puedo escuchar fonéticamente, pero que no puedo ver ortográficamente. Ese es mi acento
Y me gustaría que ustedes en el chat pudieran escribir un ejemplo de un acento prosódico en una palabra. Es decir, que esto es indistinto al tipo de palabra, si es grave, si es esdrújula, si es lo que sea. El acento prosódico es así. ¿Lo escribieron en el chat? Ok, pues entonces vamos a seguir. Pero yo entiendo que esa se comprendió, ese acento prosódico. Aquí vemos el acento enfático. Este acento enfático, como dice aquí, es aquel que solamente se coloca en los pronombres relativos. Y mucho más hacia adelante, en otros talleres, vamos a ver cuáles son los pronombres, cuántos hay, todo esto por el estilo. Aquí los pronombres relativos, como ustedes pueden ver, estamos hablando del cuál, el cómo, el quién, el qué, porque el emisor lo que le interesa saber es cuál es la cosa o cómo es la cosa o quién es la persona o qué es en dado caso. Entonces, cuando yo utilizo estos acentos enfáticos, solamente, si ustedes se dan cuenta allí, están en signos de interrogación y en signos de admiración. Y haciendo la salvedad que ambos signos deben de usarse en la lengua española, que es una diferencia de la lengua inglesa. En inglés solamente yo utilizo el signo de interrogación cerrado y el signo de admiración cerrado. En lengua española no, en lengua española yo tengo que usarlo ambos. También aclaro allí que también para preguntas retóricas hay un ejemplo que pongo que a Mauricio como que no le gustó lo que yo le di. Entonces yo realmente no quiero que Mauricio me pregunte, sino solamente estoy haciendo una aclaración del cómo lo que yo le di no fue útil para esa persona. Y ese cómo va a ir acentuado. Esto solamente pasa cuando son preguntas retóricas, que son esas preguntas que escuchamos, pero que no cumplen con los signos de interrogación y que no cumplen, lógicamente, con la estructura de pregunta. Sino solamente que hay que acentuar. Ese es el acento enfático. Entonces podemos seguir, ¿sí? De acuerdo, entonces continuamos. Aquí estamos viendo los monosílabos en la resolución que sacó la RAE en el 2010. Dijo y dictaminó que ya los monosílabos no se deben de acentuar. Pero para esto está el acento diacrítico. Este acento diacrítico es aquel que me permite sí acentuar algunos monosílabos que son pronombres personales o son adverbios de cantidad en otras ocasiones o son de afirmación, como pasa con el sí. Hay dos tipos de sí. Está el sí como una conjunción, mientras que el otro sí es una afirmación que debe de sí estar acentuado. Cuando hay alguien que me pregunta, Jennifer, ¿comiste hoy? Sí, yo comí. Ese sí debe de ir acentuado. Mientras que yo puedo hacer otro tipo de aclaración diciendo, bueno, si tú vienes, yo te puedo hacer una comidita. Ese si tú vienes, yo te puedo hacer una comidita, no va acentuado. Y aquí yo pongo, por ejemplo, estos dos, que es un pronombre personal de él, con acento, refiriéndome a una persona, esto es un pronombre personal, y él de artículo, ¿ok? Y lo vemos en ejemplo. Él me quiso toda la vida. Me estoy refiriendo a esa persona que no estoy describiendo quién es él, que no estoy diciendo el nombre, sino que lo estoy reemplazando con un pronombre que se utiliza, que eso lo podemos ver todavía más adelante en otros talleres, porque utilizamos pronombres personales para sustituir los nombres de las personas. Y él como artículo, cuando yo digo el teléfono ha sonado toda la mañana, el timbre no deja de sonar, el aparato reproductor no sirve. Entonces ahí lo estoy utilizando como un artículo y él, lógicamente, como un pronombre personal. Y aquí está, por ejemplo, otros como tú refiriéndose a esa persona como pronombre personal, y ese tú posesivo es un pronombre también, pero posesivo. Tu cama, tu mesa, tu armario, tu esposo, tu esposa, y así sucesivamente.
También pudiéramos verlo en muchos otros casos. Está también el signo, por ejemplo, en más. Hay un más que sí se acentúa cuando lo utilizamos como un adverbio de cantidad. Cuando quiero decir que hubo mucha cantidad de algo, entonces sí va acentuado. Y cuando no va acentuado es cuando yo solamente lo estoy utilizando como una conjunción para conectar ideas. ¿Ok? ¿Se entendió ese acento diacrítico? También tenemos, por ejemplo, el te. El te es un pronombre personal. También yo puedo utilizarlo como te con acento cuando me estoy refiriendo a la bebida calientita que solemos nosotras tomarnos, ciertamente. Estos son los acentos diacríticos. Cualquier pregunta, lógicamente me levantan la mano o abren el micrófono y yo hago un par, porque a veces uno se va como medio corriendito y puede no irse por ahí. En fin, proseguimos. Yo le había dicho ya de los pronombres y adverbios, que eso son las cosas que tenemos que tener pendientes con los acentos diacríticos. ¿Ok? Entonces, seguimos. Aquí está nuestro acento ortográfico, que es el que suelen enseñarnos en los colegios. Los acentos ortográficos son aquellos que sí se marcan y quiero hacer la salvedad de que ese acento, fíjense cómo se ve ahí mismo en el gra, viene de derecha a izquierda. Y esto es importante por el hecho de que si yo lo escribo al revés, ya yo estoy escribiendo en otro idioma. Estoy escribiendo en francés, que lo utiliza de esa manera. Y lógicamente estuviera haciendo una falta ortográfica. Entonces, el acento ortográfico viene de derecha a izquierda. Eso es algo que tenemos que tener pendiente. Y, por ejemplo, los puntos de las palabras, como vemos aquí en fi, fíjense que es un puntito lleno, no es una bolita que tiene un hoyito dentro, como se suele hacer. Yo, por ejemplo, en mi juventud, yo hacía casi dibujando las palabras, la hacía así, que tenía ese circulito y en el medio se veía ese blanco y lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Entonces, en fin, vamos a seguir. Ahora conociendo nuestras palabras, aquí en este caso lo que son las palabras graves, yo estoy frente a una palabra grave cuando esta tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Fíjense aquí, esta sería mi última sílaba y esta es mi penúltima sílaba. Plato, débil. ¿Ok? Entonces, es grave solamente con eso, de que tiene esa sílaba tónica en la penúltima sílaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo yo debo de acentuarla? Cuando cuando no termina ni en S, ni en N, ni vocal. Fíjense aquí en el ejemplo. Aquí me termina con vocal, pues entonces no amerita acento. Plato. ¿Ok? Débil. No me termina ni en N, ni en S, ni vocal, pues entonces amerita su acento. Esa es la única regla que tienen las palabras graves. Y si ustedes pueden escribir en el chat una palabra grave que tenga acento y una que no tenga acento, como un ejercicio. Para ahí en el chat ustedes lo pueden colocar. Una palabra que tenga acento, que sea lógicamente grave, y una que no tenga acento. Eso es para tener eso en contexto. Y una de las cosas también que les voy a decir es que nuestra lengua española es rica en palabras graves. Tenemos muy pocas palabras agudas. ¿Ok? Bueno, pues continuamos. Aquí están nuestras palabras agudas. Y estas son las que tienen la fuerza tónica, de esa tónica que hablamos al inicio, que están en la última sílaba. ¿Ok? En la última sílaba. Solamente yo me doy cuenta si es aguda, si yo siento esa fuerza en la última sílaba. Y por eso me gusta poner siempre dos ejemplos, una con acento y otra sin acento, porque ella es aguda no por el acento, sino por la fuerza donde la tenga. Entonces, la regla de las palabras agudas es que si ellas
terminan en N, en S o en vocal, sí deben de ir acentuadas. Fíjense, por ejemplo, aquí en canción, me termina en N, pues entonces debe de ir acentuado. Ok, pared, fíjense que termina en D, pues no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, entonces no debe de ir acentuado. Esta división aquí, sion, ahí hay un diptongo que lo voy a estar explicando un poquito más hacia adelante, para que veamos por qué debe de dividirse en sílaba de esta manera, porque incluso cuando uno escribe dentro de un cuaderno, en cualquier lugar donde uno tenga que utilizar la palabra escrita, y uno está dividiendo en sílaba y no te dio la hoja, entonces hay que bajar completa esa división de sílaba. No se puede quedar con una C por allá y aquí abajo la AN. No, tiene que bajar completa. ¿De acuerdo? Entonces las palabras esdrújulas son aquellas que en la antepenúltima sílaba y tienen esa fuerza tónica, ¿ok? Como ustedes ven aquí, escándalo, polémico, ¿ok? Ahí está esa fuerza tónica. Y que lógicamente esta tiene la regla que siempre se acentúa, siempre. Si usted se dio cuenta que esa palabra es esdrújula, que tiene esa fuerza tónica en la antepenúltima sílaba, pues hay que acentuar, porque esa es la regla de ella, siempre se va a acentuar, ¿de acuerdo? Entonces vámonos con su hermana, como yo le digo, que es la sobresdrújula. La sobresdrújula también tiene la misma regla, ella siempre se acentúa. Pero esta la encontramos en la antepenúltima sílaba, que es esta de acá. Estamos en la última, penúltima, ¿ok? Antepenúltima y la antepenúltima sílaba, que aquí es donde llega el vocabulario español, hasta esa de ahí. Y, lógicamente, así como la esdrújula, siempre tiene que estar acentuada. Inmediatamente me di cuenta que la fuerza tónica está en la antepenúltima, pues debe de ir acentuada. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Aquí vamos con el último de los acentos, que es el acéutico. Fíjense que yo se lo puse de las dos maneras, el acéutico con Z y el acéutico con C. Y es que anteriormente se escribía con Z, pero ya la RAE está permitiendo también escribirlo con C. Es decir, que es permitido de ambas formas. Este tipo de acento es la que me permite romper un diptongo. Solamente, por eso es que a veces usted ve palabras que pudieran ser agudas, pero con este tipo de acento se me hacen graves. Y pasa con estas palabras aquí que yo les puse como ejemplo. María, envía, día, desvío, tranvía. Esa fuerza tónica que me está dando la ahí, entonces debe de ir acentuada con este tipo de acento, que es el acéutico, que me permite romper ese diptongo. Entonces, para uno poder entender a qué estamos llamando diptongo, a qué estamos llamando hiato, y ustedes van a ver que es más fácil de lo que uno piensa. Cada una tiene 3 reglas, pero se los voy a explicar de una manera que lo van a comprender. Fíjense que primero tenemos que establecer qué es una vocal fuerte y una débil. Cuando hablamos de una vocal fuerte, nos estamos refiriendo a esas vocales, como ustedes ven aquí, A, E, O, que tienen esa fuerza de utilizarme toda la vocalidad, toda mi boca, todo este músculo que yo tengo que hacer A, E, O, y por eso son llamadas sílabas fuertes. Mientras que la débil, que hago una fuerza más minúscula, I, U, ¿ok? Estas son las llamadas débiles. Ustedes saben que tenemos solamente 5 vocales. Y las vocales son las que van acentuadas siempre dentro de lo que es la lengua española. Entonces, el hiato, fíjense aquí tiene 3 reglas, que está la vocal fuerte con otra fuerte, como ustedes ven aquí, caer, corre, o. Pero quiero que tengan pendiente que cuando ustedes escuchen esa fuerza, porque las vocales fuertes tienen esa habilidad de sonar de manera fuerte, como su nombre lo indica,
y por eso hay que romper. Yo rompo esta parte con el hiato porque deben de sonarme silábicamente separadas. ¿Ok? Vuelvo y reitero. Aquí estamos viendo A y E. Tienen la fuerza. ¿Ok? Y por eso tienen que mencionarse cada una por su lado. K, E, corre, O. ¿Ok? Entonces, por eso se divide de esa manera. Mientras que también está la fuerte con una débil tónica. Fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar, los hiatos siempre están con las fuertes. Ese es el detalle de los hiatos. Si yo estoy frente a una fuerte con una débil tónica o una débil tónica con una fuerte, estoy hablando de un hiato. Y si tienen eso por regla, se le va a hacer mucho más fácil. Cuando yo estoy pronunciando una palabra y me es fuerte, ok, raíz, freír, egoísta, ok, entonces ya estamos hablando de un hiato que tengo que romper silábicamente esa palabra, como están viendo aquí, con una vocal fuerte y una débil tónica. Y esa débil tónica que vimos ahorita, ese es el acento acéutico. Ok, ¿tienen una preguntita hasta ahora? Vamos bien. Y finalmente, que esta es la tercera regla, que está la débil tónica, que es prácticamente haciendo un trueque de lugar. Está la débil tónica primero, más una fuerte, como sandí a, gru a, free a. Entonces me está haciendo esa fuerza que necesita ser rota por el hiato. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí. Ok, aquí vemos el diptongo, que es todo lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con debilidad es del diptongo. Aunque se escuche medio feo. Pero, por ejemplo, aquí yo estoy frente a dos débiles y estoy frente a una débil, pero con una débil, otra débil átona. ¿Ok? Entonces, esa doble debilidad que tiene esas vocales me está haciendo un diptongo. Y como me hace un diptongo, esas no se separan. Que esa es la diferencia con el hiato. Ciudad. Yo no digo ciudad, no. Ciudad. Cuido. Pasa lo mismo después con una vocal fuerte, con una débil átona. Ay, re, rey, no, jaula. ¿Ok? Entonces también vemos una débil átona con otra fuerte, viaje, nieve, abuelo. ¿Están viendo la regla? Y es como yo dije, si ustedes ven que hay una debilidad dentro de las pronunciaciones fonéticamente, por eso es que a los niños siempre, cuando se le enseñan desde kinder, no recuerdo bien el grado, pero desde que se le enseña a leer, se le enseña a leer fonéticamente, para que ellos puedan ir asociándose a la manera de las pronunciaciones y porque esto le va a ayudar posteriormente a la acentuación. ¿De acuerdo? Entonces me gusta siempre traer el triptongo, aunque nosotros no somos anglosajones, como pasa con Argentina, como pasa con España, que son los que utilizan muchos triptongos, nosotros no, porque nosotros no hablamos de esa manera. Apreciáis, copiéis, anunciáis, me gusta como quiera darlo a conocer, porque es parte de nuestra lengua y cuando nos veamos frente a uno de ellos podamos hablar con propiedad sobre lo que es un triptongo. Y como se dan cuenta, es una composición de 3 vocales, como ustedes ven ahí. Es una débil átona con una fuerte y una débil átona. Son 3 vocales juntitas allí. Fíjense que se cumple la misma regla. Ahí, siáis, yeis, siáis. Ok, se cumple la misma regla. Una débil átona, otra débil átona y la fuerte es la que se acentúa para darle todavía más tónica, si pudiéramos decirlo de esa manera. Esos son los triptongos, que como dije, nosotros no lo usamos, pero es bueno conocerlo, ciertamente. Entonces, vamos a continuar.
Espero que vayan ir entendiendo. Ya sería hasta aquí. Yo siempre doy estas últimas partes porque son cosas que nosotros usamos en nuestro diario vivir y que nos da pie para los próximos talleres, que es, por ejemplo, el pero. Este pero que nosotros utilizamos, que suele ser una argumentación, nos da pie a una argumentación, siempre debe de ir acompañado antes de una coma. Es decir, antes del pero no debe de ir un punto, ¿ok? Ni siquiera debiera comenzar un párrafo, no debiera, porque el pero está siempre añadiendo a la idea anterior, o mejor dicho, está haciendo una contraargumentación a la idea anterior. Entonces, ortográficamente necesita de la coma para ser dividida y ser, ¿no es verdad?, subyugada a la oración anterior. Entonces, siempre tiene que tener una coma. Estos raritos que ustedes ven aquí son nuestras comillas latinas. Estas son las que nosotros debemos de usar. Ok, que siempre entro en disputa cuando me dicen, ¿qué? Pero yo utilizaba estas comillas, ¿y qué pasó? Porque nosotros como tenemos, bueno, la herencia de que todo lo que nos llega a nosotros es estadounidense y lógicamente en Estados Unidos la lengua madre de ellos es el inglés, al igual que en Inglaterra y muchos otros países. Entonces, esas comillas que se suelen usar son las comillas inglesas, que no nos corresponden a nosotros como latinos. Estas son las comillas que a nosotros no corresponden. Esta es la abierta y esta es la cerrada. Sí, todos me hacen eso, porque nosotros lo vemos en todos los lados, los vemos en los periódicos, es como si fuera algo natural. Y realmente usted va a España o a cualquier país de esos donde se utiliza bien la lengua, usted utiliza las comillas inglesas y le dicen, no, usted está cometiendo una falta ortográfica. Y te la cuentan como tal, te quitan 2 puntos por cada una de ellas en un trabajo. Entonces, si ustedes la tienen en su teclado, si no tienen el teclado en español, la consiguen en símbolos allí en Word, ustedes le dan y ellas están ahí dentro, tanto la abierta como la cerrada. Una manera rápida de conseguirlas también es alterna 174 y alterna 175 para la que cierra. Así ustedes también la pueden conseguir dentro del teclado. Entonces, los puntos suspensivos, que también son los llamados la reticencia cuando hablamos en poesía. Entonces, estos signos suspensivos no son 4, no son 5, no son 6, son 3. Si yo utilizo uno de más, estoy cometiendo una falta ortográfica, porque ellos me están dando un mensaje. Y también no deben de usarse cuando estamos, por ejemplo, a veces dando algunos datos. Yo quiero que tú cocines una lista, por ejemplo, para preparar un pollo, que tú le estés diciendo, bueno, tú puedes utilizar o pimienta blanca, o pimienta negra, o vainilla, y entonces pone puntos suspensivos. No, ahí tendría que haber un etcétera, no unos puntos suspensivos, ya que los puntos suspensivos lo que quieren hacer es esa reticencia, retener información del emisor, ¿ok? Cuando yo, por ejemplo, quiero dar una idea, dejar una idea en el receptor, que él pueda conjugarla de la manera que él considere, pero eso es lo que yo quiero lograr. Entonces utilizo los puntos suspensivos, y que los puntos suspensivos dentro de la ortografía se llaman así, pero dentro de la poesía que se utiliza se le dice reticencia. ¿Ok? Entonces esa esolita que vemos aquí, ella debe de anteceder siempre a una palabra que va escrita antes con I latina. Ok, no utilizamos, por ejemplo, voy a escribir aquí rápidamente en el chat, no digo I interés, digo interés. Ok, porque hay una cacofonía ahí que me causa ruido dentro de la oración, y lógicamente cuando hay un ruido dentro de la oración hay una incoherencia, no se entiende el texto. Entonces antes de I siempre coloco E para poder decir algo. Y estas 3 A
que me gusta también siempre traer la colación como parte de, estamos a del verbo haber, a como una preposición y a de una expresión. Ah, ya yo supe. Te he dicho, que es este de aquí abajo, te he dicho que arregles la habitación. Es un hecho que yo quiero afirmar en una persona, es algo que yo quiero lograr. Te he dicho que te bañes. Ya te había dicho, ahí lo estoy utilizando completo, pero a veces tengo que utilizarlo. Se ha encendido el televisor. Entonces, porque es una acción que requiere y ese a debe de ir con H, al menos que yo lo esté utilizando como una preposición que es para conectar ideas, que yo diga ha aprendido, ha conjugado, a cualquier otra cosa que queramos conectar. Ese es el detalle. Y este E de aquí, que es una E de expresión igual que la, ¿ok? Es una interjección, se llama dentro de lo que es la lengua. Ah, yo no sabía eso. Bueno, está fea la cosa. Entonces, algo que yo suelo siempre hacer ya en esta parte es que podamos hacer lo que es Kahoot para ver